Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Yo soy María Gabriela Bergamín. Yo soy nefróloga y trabajo en la ciudad de Villa María. Les cuento que, bueno, que desde la Sociedad de Nefrología de Córdoba de Medio Interno y Hipertensión Arterial, a través del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, estamos lanzando ya el curso bienal de nefrología. Bienal de los años ya sería 2026 y 2027. Estamos comenzando hoy con la primera charla con el doctor Maldonado sobre nefropatía membranosa y les voy a comentar un poquito algunos cambios o algunas novedades que tenemos en la modalidad de este curso, que es un curso de actualización y de recertificación para títulos de especialista en nefrología. Y en relación a la manera tradicional del curso, hay algunos cambios que ha propuesto el Consejo de Médicos que nos parecen en realidad muy positivos. En En relación a la modalidad del curso, les contamos que el curso cuenta con 16 módulos. Es posible hacer el curso de la manera clásica, digamos, que uno se inscribe y realiza el curso completo. La novedad a partir de ahora es que en realidad uno puede hacer cursos digamos, hacer módulos de manera independiente. Entonces, eh, a lo largo de los módulos del curso hay distintos temas, desde nefrología clínica, diálisis, trasplante, y hay temas que pueden interesar al resto de eh, personas del área de la salud que no sean estrictamente relacionados con la nefrología, pero que se relacionen y que les pueda resultar interesante. La patología en el embarazo y lo renal, hipertensión, obesidad, sepsis, en relación a la parte renal. Entonces, si a alguien le interesa, puede de manera independiente, aunque no realice el curso completo, adquirir un módulo y hacer ese módulo de manera independiente. Decimos, el curso inicia hoy, entonces con la primera charla con el doctor Maldonado. La idea es que cada módulo es mensual. En principio el plan es hacerlo el tercer martes de cada mes. La modalidad va a ser clases, si bien es virtuales, de manera sincrónica, entonces el disertante lo da en vivo, lo cual eso le vemos la ventaja de que se puede interactuar con el disertante en tiempo real, sacarse las dudas y hacer un intercambio nos parece más productivo. Al finalizar a través del aula virtual que administra el Consejo de Médicos, aparece un pequeño examen de 10 preguntas de lo que se haya terminado de charlar ahí en el momento de la clase. La respuesta es automática. Si uno responde las preguntas aprobando el módulo, automáticamente recibe el certificado de aprobación del módulo. En relación a los temas, como les decía, tenemos temas relacionados con diálisis, anemia, fragilidad, hemodiafiltración, filtración, nefrología clínica con glomurulopatía, sepsis, obesidad, síndrome cardiorreno metabólico, alteraciones en el medio externo, trasplante renal. La próxima clase, que va a ser el 19 de mayo, ya lo tenemos confirmado, va a ser la introducción de la IA en medicina e investigación a cargo de la doctora Andrés Martínez. El caso de los nefrólogos que realicen el curso para recertificar título de especialista, es necesario tener aprobado 10 módulos. Con respecto a la inscripción del curso, esta se lleva a cabo a través de la página del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. En este momento, no sé si lo han notado, si algunos hayan intentado inscribirse, hace un tiempo, en realidad hace más o menos un mes, que la página del Consejo está con algunos problemas en la plataforma, que en realidad abarca a todos, no solamente esto, pero la inscripción hasta ahora está un poco, digamos, complicada hasta que se solucione el tema de la plataforma. De todos modos, dicen desde el Consejo que apenas eso esté resuelto, las personas que estén interesadas se van a poder inscribir. Algunas personas han hecho una preinscripción a un link. Los que hayan hecho esa preinscripción van a recibir un mail informando que ya se pueden inscribir, y el resto, de todos modos, consultando el mail que ponemos acá, Educación Médica Continua, que es el mail del Consejo, pueden consultar cuando quieran. Entonces, apenas esté solucionado el tema de la plataforma del Consejo, se habilitan las inscripciones y se puede comenzar. Así que bueno, con mucha ilusión y mucho esfuerzo hemos diseñado un programa académico que creemos que es interesante, que es productivo, y esperamos que puedan disfrutar. Hoy empezamos con la primera clase y en estos días ya en la página del consejo se puede ver, ustedes cuando entran pueden ver el programa que se va a desarrollar a lo largo de los años.
Bueno, bienvenidos a todos y especialmente al doctor Maldonado, que ahora lo dejo al doctor Matías Vina que lo presente para su primera charla. Bueno, Gaby, muchas gracias. Ahí pudiste dejar de compartir. Perfecto. Antes de presentarlo, Doc, ¿puede compartir pantalla usted? A ver si ya lo dejamos listo y yo lo presento. Dale, buenísimo. A ver, eh, Bárbaro. ahí ven todos, ¿sí? Se ve Ahora, bien, falta ponerlo en vamos. modo presentación y nada más. Creo que estamos, Mati. Bárbaro. Bueno, para mí es un verdadero honor presentar hoy al doctor Rafael Maldonado, además de haber sido mi mentor en nefrología. Él es el jefe del servicio de nefrología y trasplante de la clínica Vélez Arfiel, es especialista en nefrología y en clínica médica, es el actual coordinador del clúster en investigación clínica e innovación para la salud humana de Córdoba y es el presidente del FUNEIT, entre otros tantos pergaminos que tiene en el currículum. Hoy nos va a hablar, me parece, de un tema sumamente interesante, que es probablemente la glomerulopatía que más avances ha tenido en los últimos 20 años, así que bueno, un gusto escucharlo, Doc, y lo dejo a usted. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mati, por tus palabras. Y bueno, para mí siempre es muy lindo hablar para la sociedad y para todos los colegas. Así que bueno, hoy, como bien dijiste, vamos a hablar de nefropatía membranosa primaria. Como Mati comentó, es una de las nefropatías que más ha crecido en la evolución del, del contenido clínico de investigación en todo lo que se sabe. Vamos a enfocar en algunas novedades diagnósticas y en avances terapéuticos. La agenda, bueno, tiene muchos temas. Vamos a hablar un poco de la patogénesis del mecanismo molecular, vamos a hablar de el enfoque antígeno basado, la estratificación de riesgo, vamos a repasar el tratamiento inmunosupresor, vamos a hablar de dos nuevas drogas que pretenden ocupar un lugar importante dentro de este tratamiento presente futuro prácticamente, cómo es el monitoreo terapéutico y la definición de remisión. Vamos a hacer una breve pasada por lo que es la nefropatía membranosa recurrente post-trasplante y las perspectivas futuras para llegar a algunas conclusiones. Como siempre, empezamos por una introducción y algunos conceptos fundamentales en donde sabemos que esta glomerulopatía es una glomerulopatía mediada por inmunocomplejos, que representa la causa más frecuente de síndrome nefrótico de novo en adultos en el mundo occidental. Hoy representa un 8-12 12 casos por millón de población por año y la característica típica histológica es el engrosamiento de la membrana basal glomerular con el engrosamiento de las membranas que lleva a la presencia características de spikes o de, de manifestaciones en punta que bien se pueden dar se pueden observar con metanamina y la presencia de depósitos subepiteliales, predominantemente de inmunoglobulina G tipo 4 y complemento a lo largo de la membrana basal. Desde el 2009, el descubrimiento del receptor de la fosfolipasa 2 como antígeno blanco ha probado una enfermedad autoinmune antígeno específica, no una entidad idiopática. Por lo tanto, en abril del 25, o sea, hace aproximadamente un año, el número de antígenos Diana ha expandido a más de 15 en el conocimiento y este diagnóstico molecular es posible en el 80-90% de los casos mediante técnicas de inmunistoquímica y ya técnicas más de investigación de espectrometría de masas con microdisección láser. Entonces, hay un concepto central que yo me gustaría dejarle, que esta enfermedad ha pasado a ser una enfermedad autoinmune, antígeno específica, mediada por autoanticuerpos, predominantemente IgG4, dirigidos contra antígenos podocitarios o subepiteliales. Este cambio de paradigma es de clasificar por antígeno en lugar de la dicotomía primaria-secundaria, bastante básica dentro de la nefrología y de la gran mayoría
glomerulopatías. Entonces, esta taxonomía antígeno basada permite un diagnóstico preciso, el monitoreo serológico y, por supuesto, la toma de decisiones terapéuticas individualizadas o personalizadas, que es lo que buscamos en la medicina de precisión. La epidemiología afecta predominantemente a adultos de mediana edad y ancianos. La relación hombre-mujer es de 2 a 1. En Argentina y Latinoamérica representa la segunda o tercera causa de síndrome nefrótico del adulto. El pronóstico sin tratamiento puede llevar entre un 30 y 40% de enfermedad renal crónica avanzada en unos 5 o 15 años aproximadamente. Hay una tasa de remisión espontánea descripta, pero solo en un 20-30% de los casos, y se ha demostrado especialmente en mujeres jóvenes con títulos de PLADOS R bajos. Resulta imprescindible la estratificación de riesgo antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor y por lo tanto es muy importante esto. También quería compartirles el registro de glomerulopatías que llevamos en la clínica de hace muchos años, pero presentamos esta serie de 10 años, desde el 2012 al 2022, que luego se amplió al 2024, en diferentes residentes que fueron, de camadas de residentes que fueron pasando, en donde el sexo predominante 50 y 50, prácticamente no había diferencia entre varón y mujer. La edad de presentación fue de 48 años más o menos 17 y la proteinuria en rango nefrótico fue la presentación clínica más habitual en estos pacientes en un 48% de todas las glomerulonefritis. Por lo tanto, las primarias ocuparon un 58%, como ustedes pueden ver, y las secundarias cerca del 21%. En este registro no abundan los registros en Argentina, así que esto fue presentado en el posgrado de la Universidad Nacional. La membranosa ocupó el primer lugar dentro de las glomerulopatías primarias, quizá un poco sesgado por la gran derivación que nosotros tenemos para estudios de investigación y lo que hacemos en la unidad de patología renal, pero aproximadamente el 17% de los pacientes con primarias tenían glomerulonefritis membranosa. Y dentro de las secundarias, que ocupaban un 21%, estaba la nefropatía lúpica en cerca del 17% también como la segunda causa. Por lo tanto, son datos interesantes porque son datos de Córdoba y son datos un poco del norte y este de NOA y NOE, que son lo que más nos deriva a nosotros en la actualidad. Con relación a la patogenia, la formación de autoanticuerpos con pérdida de tolerancia inmunológica hacia algunos antígenos expresados ha ido a favorecer a la producción de autoanticuerpos, predominantemente IgG4, pero tenemos todas las inmunoglobulinas representadas y que no activa eficientemente el complemento por la vía clásica, pero sí lo puede hacer por la vía alterna o de lecitina, lo cual es un mecanismo fisiopatogénico que se está estudiando cada vez más, sobre todo para mecanismos de tratamiento. Es funcionalmente monovalente, o sea que el intercambio se hace en los brazos de la fracción Fab de la inmunoglobulina G, lo que dificulta un poco la formación de inmunocomplejos reticulados clásicos. Este depósito subepitelial de IgG4 son altamente patogénicos y debido a la activación del complemento terminal. Como podemos ver en esta figura, el podocito es el campo de batalla. Tenemos los anticuerpos que vienen desde el endotelio, desde la sangre, pasan a la membrana basal glomerular y toman, digamos, se contactan en el complejo antígeno-anticuerpo con los antígenos expresados, sobre todo el PLA2R. Por lo tanto, el complemento se activa luego de esta manifestación de complejo antígeno-anticuerpo y esto abre la posibilidad hacia nuevos y futuros tratamientos, sobre todo en los mecanismos anticomplemento. Como bien sabemos, dentro de lo que es la membrana basal glomerular, como está representada, tenemos en celeste el podocito, la membrana basal glomerular en un violeta, y luego todos los antígenos cómo se van expresando. Fíjense que acá en rojo ustedes pueden ver los diferentes noxas que pueden ir manifestándose, la hepatitis B,
el treponema pallidum, bueno, todas las causas secundarias que pueden y que terminan expresando diferentes antígenos en la membrana basal glomerular que van a ser los que activen este complejo en marrón, esta presencia de anticuerpos que van a ir contra los diferentes antígenos. Por ejemplo, el NEL1, que está hoy es muy importante, igual que en trombopondina, en donde se asocia a enfermedades malignas, que siempre fue el workout inicial de descartar causas secundarias. Y en celeste, acá vemos sobre todo representado por el PLA2R, que es el principal antígeno, pero que hoy se describen otros antígenos que están en estudio dentro del componente primario con inhibición IgG4. Entonces, este gráfico, recientemente publicado hace unas semanas, nos permite ver toda la modalidad de este mecanismo de acción antígeno-anticuerpo. Entonces, el diagnóstico actualizado hoy está enfocado en el antígeno basado, es decir, salimos del paradigma clásico primaria-secundaria, en donde solo nos basábamos en los hallazgos histológicos y el 70% eran causas desconocidas y el tratamiento inmunosupresor era genérico, porque prácticamente teníamos a Ponticelli y no mucho más, a un paradigma de precisión en donde PLA2R ya identifica una autoinmunidad bien marcada en un 70%, la trombopondina y el NEL son los dos antígenos que a descartar fuertemente para la malignidad, y luego una serie de antígenos que ya iremos viendo. Entonces, este antígeno diana identificable, más del 80% de los casos, se asocia a tiene diferentes asociaciones clínicas y esto nos permite realizar una estratificación de riesgo y luego generar terapias dirigidas como anti-CD20 o anti-CD38 que ya vamos a hablar. Entonces, este enfoque en dos pasos está guiado primero por la detección del antígeno específico y luego por la evaluación clínica asociada. Entonces, en los trabajos de Mayo Clinic, de SETI, Fervenza, clásicamente presentan la morfología en la patología, que obviamente la biopsia sigue siendo un gol estándar, la serología con los nuevos anticuerpos, las manifestaciones clínicas y todo lo que nos ayuda a hacer el descarte de las diferentes enfermedades secundarias, y por otro lado las características demográficas, como hemos visto, que suman a la hora de hacer un diagnóstico final y una clasificación. Esto no ha perdido vigencia. La sospecha clínica está basada en un síndrome nefrótico completo o incompleto del adulto previamente sano. Esto puede manifestarse sobre todo en proteinuria en rango nefrótico, más de 3,5, y frecuentemente puede llegar a proteinurias de muy alto rango, como 8 a 10 gramos, con una hipoluminemia menos de 3 gramos, edema, hiperlipidemia y lipiduria, como ustedes conocen muy bien. La función renal en general está preservada en los estadios tempranos y puede presentarse simplemente como una proteinuria subclínica, y la presencia de hematuria es prácticamente muy infrecuente y siempre debe alertarnos sobre todo a diagnósticos diferenciales, como así que también tener en cuenta una complicación muy temida como es la trombosis venosa, tanto de la vena renal como de otros territorios, y esto ocurre generalmente cuando hay un síndrome nefrótico masivo con una albúmina sérica por debajo de 2 a 2,5. Entonces, este paradigma se basa en estos parámetros diagnósticos. Esto ha cambiado fundamentalmente, y quizá una de las enfermedades, como dijo Mati, que más ha cambiado en este momento. La serología exclusiva para PLA2R ha transformado el enfoque de esta enfermedad, aunque la biopsia no ha perdido y sigue siendo el estándar de oro absoluto, porque nos permite descartar otras entidades, y hoy también podemos utilizar el tejido para, en situaciones más de investigación, poder a través de una tecnología de espectrometría de masas poder identificar antígenos, lo cual eso va a cambiar el paradigma definitivamente de esta enfermedad para identificar rápidamente las causas secundarias. Por lo tanto, la biopsia, los hallazgos histológicos típicos, la microscopía óptica, el engrosamiento difuso de la membrana es lo que principalmente vamos a buscar. Eso se manifiesta en etapas un poquito más avanzadas en metanamina,
mesangio es normal y mínimamente expandido. La inmunofluorescencia se basa sobre todo en IgG y complemento, como podemos ver en estas imágenes. Y acá vemos el engrosamiento de la membrana. Acá con ME y acá en paz. Por otro lado, las paredes y el engrosamiento de estas paredes que se ponen rígidas en la membrana ven el aspecto clásico de la membranosa. Y hoy contamos también con el PLA2R. Esta es nuestra primera foto de la unidad de patología, donde ya contamos con la inmunohistoquímica para PLA2R. Tiene muchísimo background, o sea, marca mucho en las membranas, pero acá tenemos un francamente positivo, en donde acá, cuando hay evidencia en el tejido de PLA2R, ya no nos queda ninguna duda de que esta enfermedad es primaria. Por supuesto que los estadios están basados en los hallazgos de microscopía electrónica, en donde primero se presentan algunos atisbos, como ustedes pueden ver, esta pequeña jorobita de un aspecto moteado con pequeñas depresiones sobre la membrana basal en el subepitelio, en donde comienzan a esbozarse los picos. Luego en el estadio 2, la presencia de spikes, como ven acá en este microscopio de barrido, en donde hay material de la matriz extracelular. El estadio 3, donde ya estos depósitos se engloba por toda la membrana y quedan intramembranosos. Y en el estadio 4, la membrana a veces hasta tiene un aspecto afinado, porque hay una gran resorción de estos depósitos, lo cual no nos tiene que confundir que está mejor, sino que está mucho peor. Entonces, este paradigma, digamos, tanto biopsia como la serología, es lo que hoy nos marca cuáles son los pasos a seguir. Por lo tanto, el diagnóstico serológico, el PLA2R ocupa un lugar fundamental, es el marcador serológico por excelencia, 75% de sensibilidad y 99% de especificidad. En resultado positivo prácticamente está muy cercano al diagnóstico, se relaciona a la actividad de la enfermedad, predice el riesgo de progresión y puede ser positivo incluso antes del debut clínico. Tener muy en cuenta esto. Un PLA2R negativo en suero no descarta la membranosa primaria, hasta un 25-30% de las primarias son seronegativas, pero positivas en el tejido. Por lo tanto, acá los invito a que demos un pasito más y podamos hacer el PLA2R en inmunistoquímica para corroborar esto en el tejido. A lo largo del 2009, como ustedes conocen, se describe por primera vez en un Western blot el PLA2R. Esto va cambiando la situación hacia la nefropatía primaria. Luego viene la trombopondina en el 2014 en un 1 a 5%, expresado también en los podocitos. Y en el presente ya tenemos una miriada de antígenos que se han detectado. Obviamente acá toda la gente de Fervenza y SETI en Mayo Clinic tiene mucho que ver con esto, porque han avanzado en la espectrometría de masa en tejido renal, y esto revela esta docena de antígenos en el 1, el SEMA3B, el NCAM1 que se relaciona con lupus, el EXIT1 y 2 que se relaciona con lupus también, en el 1 vinculado con neoplasias. Entonces, esta enfermedad desconocida, al tener más biomarcadores moleculares identificables en aproximadamente el 80%, cambia sustancialmente. Y en este consenso de Mayo Clinic, acá muestran cuáles son la expresión de los antígenos de mayor frecuencia. Entonces, obviamente el PLA2R, el NEL en un 10%, el EXIT1 y 2 que se da en lupus en un 7%, trombopondina en un 2%. Hoy las causas secundarias también tienen la ayuda de poder contar con la expresión de estos antígenos, pero ya obviamente aún en forma experimental para muchos grupos, pero el PLA2R ya contamos con él, y ojalá que en muchos centros de Estados Unidos la trombopondina y el NEL ya forman parte del workout de esta enfermedad a nivel serológico. Por lo tanto, este se va resolviendo como un enigma ya proteómico de medicina de precisión, en donde estos son los diferentes pasos, y obviamente ustedes dirán, estamos un poco lejos de esto para extraer tejido, analizarlo en espectrometría de masa, pero bueno, a eso va la medicina, y creo que también tenemos que cambiar nuestra forma de ver esta realidad.
aislamiento, extracción y análisis para luego tener un diagnóstico más preciso. Entonces tenemos un primer paso donde la serología la podemos ir pidiendo, la evaluación luego del tejido de base en la biopsia con inmunofluorescencia y la inmunohistoquímica, no lo olviden, de Plas2R. Ojalá que pronto podamos seguir poder midiendo antígenos por esta vía. La presencia de tromopontina 7A para identificar el cáncer y el EXIT1, EXIT2 y el NK1 para el lupus, hasta un paso final donde ya se hace la microdisección y la espectrometría para otros antígenos más complicados. Entonces, bueno, como ustedes se dan cuenta, la fisiopatogenia, el análisis de antígeno específico ha cambiado. Esto ha llevado a una estratificación de riesgo, creo que es muy útil. Estas fueron presentadas en las CADIGO recientes del 2021. Acá podemos identificar 4 grupos de riesgo bien marcados. Bajo riesgo inmunológico, en donde tenemos una proteinuria menos de 4 gramos, función renal normal estable, un PLA2R bajo o negativo y una albúmina mayor de 3, en donde las primeras medidas que hacemos son de renoprotección, inhibidores RAS, ICGLT2, estatinas, manejo general sin inmunosupresión y observar por 6 meses. Muchas veces nosotros recibimos pacientes ya muy avanzados y esta etapa ya la han salteado, la han vivido otros especialistas. El riesgo moderado lo vemos entre 4 a 8 gramos de proteinuria persistente de más de 6 meses, función renal normal, antiplatos R moderado elevado, y acá el rituximab pasa a ser la preferida de primera línea. Los anticalcineurínicos como alternativa, si el rituximab no está disponible, muchas veces terminamos en esto porque es difícil autorizarlo en nuestro medio y en la Argentina de primera instancia, aunque ya prácticamente muchas obras sociales lo han incorporado. Los calcineurínicos más el rituximab en casos seleccionados. Y obviamente siempre se debe iniciar tras el fracaso de la renoprotección al menos por 6 meses. El alto riesgo, ya más de 8 gramos, hay algo de deterioro de la función renal, un PLA2R elevado y complicaciones en síndrome nefrótico. Acá no podemos perder tiempo. La primera línea sigue siendo rituximab, pero el esquema de Ponticelli, ciclofosfamida, esteroides, sigue teniendo vigencia en estos casos, o los calcineurínicos más rituximab como alternativa. El inicio es obviamente sin demora. Y muy alto riesgo, ya estamos hablando de síndromes nefróticos masivos, deterioro de función renal, ya tenemos muchas complicaciones infecciosas y tromboembólicas. Acá el Ponticelli no pasa a ser de primera línea. El rituximab, si hay contraindicación de la ciclofosfamida y el tratamiento es urgente. No debemos descartar nunca las medidas antiproteinúricas, esto es de primera elección, apenas vemos el paciente, no demorarnos con esto, buscando una reducción de la proteinuria entre el 30 y 50% con YECARA2. Los ICGLT2 hoy es una herramienta también básica para esta enfermedad, DAPA o EMPA en 10, aporte de renoprotección independiente al control glucémico, las estatinas para el manejo de la dislipemia, que suele ser muy difícil y aumenta el riesgo cardiovascular de estos pacientes, los diuréticos sin llegar a generar hipovolemia, con el manejo estricto que tienen todos los nefrólogos, con la cintura típica que hay que tener para el manejo de estos pacientes, la anticoagulación, sobre todo en pacientes que tienen menos de 2 a 2,5 de albúmina, que expresa una gran pérdida de antitrombina 3 o proteína C, proteína S en la orina, en donde el uso de warfarina o heparinas de bajo peso molecular terminan siendo una necesidad, y medidas dietéticas con restricción de sodio menos de 2 gramos y las proteínas ajustadas a no menos de 0,8 a 1 gramo en este concepto. El tratamiento inmunosupresor ha pasado por diferentes situaciones desde los 80 con el solo uso de esteroides versus placebos de esos trabajos de Koenig. Luego Ponticelli creo que sentó las bases fundamentales de este tratamiento en esta enfermedad, en donde la ciclofosfamida esteroides o ciclofosfamida clorambucilo del Ponticelli modificado marcó una etapa muy importante y que sigue teniendo vigencia.
y luego aparece el rituximab, en donde se generan hasta la actualidad con las nuevas drogas. En esto hay un enfoque de precisión hacia la maduración de las células B, todas las células productoras de estos anticuerpos. Esto fundamentalmente es la célula B madura que expresa CD20. Acá tiene el objetivo el rituximab y el lovinutuzumab, que actúan aquí, vacían el repertorio y dejan intactas las células productoras de anticuerpos a largo plazo. Entonces, eso es muy importante. Y por último, los nuevos enfoques sobre las células plasmáticas de larga vida, que estas no expresan CD20, entonces actúan cuando el anti-CD20 ha acabado su efecto y tenemos una recidiva importante. Entonces, este es el enfoque más actualizado y de mayor jerarquía. El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico, recuerden eso, que no tiene todo el componente humanizado, es de primera generación y depresiona linfocitos B maduros. Por lo tanto, el tratamiento de primera elección para riesgo moderado alto, según las CADIGO, y acá tenemos el Mentor, el Recycle y el Starmen, que son los tres estudios clínicos pivotales más importantes, en donde el Mentor es rituximab versus ciclosporina, que demostró a 12 meses que no eran inferiores y a 24 meses que el rituximab era superior en una remisión del 60% versus el 20%, cambiando el estándar global. Esto fue muy importante el Mentor en esto. El Recycle comparó rituximab versus régimen de Ponticelli, ciclosporina, glucocorticoides, perdón, ciclofosfamida, glucocorticoides, mostró tasas de remisión comparables entre 65 y 70%, similar incidencia de eventos graves, válido el rituximab para pacientes de alto riesgo. Esto lo potenció. Y el Starmen lo quiso comparar contra Ponticelli superó el esquema secuencial de tacrolimus seguido de rituximab, y acá a mi punto de vista se utilizó una dosis baja de rituximab y en forma tardía, lo que subraya la importancia de la optimización de la dosificación. Cuando nosotros vemos los tres estudios cabeza a cabeza, vemos que el rituximab demuestra una eficacia contundente y un efecto más duradero, sobre todo a 24 meses, donde vemos 58% versus 84% para Starmen. Acá falló, Ponticelli fue superior, rituximab 60 versus ciclosporina 20% y 85 versus 81 de Ponticelli. Entonces, cuando usamos dosis equiparables, 4 gramos o 2 gramos de rituximab, definitivamente el efecto es realmente sustancial. Como lo podemos ver acá a dosis alta en esta corte, entonces 2 gramos, un gramo cada 2 semanas, remisión a 6 meses 64%, un tiempo de remisión de 3 meses, prácticamente no deja una célula CD19 en vía, o sea, con una depresión completa y un PLA2R totalmente bajo, versus el Henry Tuxi, que con dosis baja, en donde el PLA2R estaba activo y la célula C19 no estaba en completa remisión. Entonces, definitivamente esto marca la caída drástica del PLA2R y la progresión y la completa remisión. Por lo tanto, ese es el efecto de la droga de primera línea. Ponticelli sigue siendo primera línea para muy alto riesgo. Como sabemos, es metilprednisolona 1, 3 y 5 meses intravenosa por 3 días, seguido de esteroides vía oral por 27 días. Y los días pares, los meses pares, 2, 4 y 6, ciclofosfamida oral, 2 miligramos por kilo por día por 30. Con un perfil de toxicidad un poco más enérgico, y debemos no olvidarnos de las profilaxis. Por lo tanto, acá vemos que Ponticelli sigue siendo a largo plazo un esquema clásico que demostró reducir consistentemente la falla renal a 10 años versus el 60% de pacientes no tratados inicialmente. Por lo tanto, sigue teniendo vigencia. En tercera línea quedan los anticalcineurínicos, con un efecto antiproteinúrico demostrado por la estabilización de sinaptopodina, que es una proteína del citoesqueleto,
además de su efecto inmunosupresor, y tiene una alta tasa de recaída tras su suspensión. Esto conlleva a un riesgo significativo de nefrotoxicidad, como ya conocemos todos los que hacemos, nos dedicamos a estas enfermedades y a trasplante. Tacrolimus con un nivel objetivo de 4 a 6 nanogramos y ciclosporina 125 a 175 de trough level de T0. Actualmente se relega a la tercera línea, pero puede cumplir una utilidad unido a rituximab o ciclofosfamida en algunos fracasos de tratamiento. Cuando nosotros tenemos un tratamiento, ¿cómo se va escalando? Entonces, primera línea rituximab está estable, podemos añadir o no anticalcineurínicos y bajar la dosis. Cuando hay descenso del GFR, vamos a Ponticelli. Lo mismo pasa con inhibidores de calcineurínicas, estable, podemos combinar con rituximab o bajamos a o nos vamos a Ponticelli. Y cuando estamos en Ponticelli, si está estable, hay cambio a rituximab o descenso, seguimos con la ciclofosfamida y el esteroide porque es fundamental. La enfermedad refractaria es la resistencia confirmada que exige una derivación a ensayos clínicos. No tengan miedo de ir a ensayos clínicos hoy, es una gran esperanza para los pacientes. Se los digo con más de 25 años de investigador clínico y realmente eso puede cambiar las posibilidades. Hoy contamos con, si bien no está solamente a nivel experimental, con la segunda generación de anti-CD20, obituzumab, en cual tiene un 20 a 30% de los pacientes no responden a rituximab, hay una nefropatía refractaria. Es un subgrupo de estos pacientes refractarios, se detectan anticuerpos anti-rituxi al ser un anticuerpo monoclonal quimérico y no humanizado. Obituzumab es totalmente humanizado, por eso es tipo 2 y tiene esta gran glicoingeniería optimizada que permite superar las limitaciones de rituximab. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos en la célula pre-B o en la célula B madura, vamos a tener estas dos opciones, rituximab y ofatumumab, que es otro de los anti-CD20, y cuando esto ya entró en una línea refractaria, nos dirigimos a la célula plasmática, que es la que bombea todos los anticuerpos, que expresa solo CD38, ya no tiene CD20, y ahí tenemos el felzartamab como la droga fundamental. Obituzumab, el efecto de citotoxicidad está vinculada con la célula NK, entonces, y no agrupa a los CD20, por lo tanto, al ser humanizado, no tiene ese efecto sobre los anticuerpos. Por lo tanto, demuestra hay una menor internalización, hay una mayor afinidad de células efectoras NK que van a producir la apoptosis y la muerte celular, en este caso, en casos refractarios. Los ensayos clínicos con obituzumab y ofatumumab se los listé acá. Estos tres son los más importantes, muy recientemente publicados, algunos retrospectivos. En general muestran que OBI y OFA fueron significativamente más efectivos que rituximab en este subgrupo, validando este uso de anti-CD20 de segunda generación ante fracasos. Esto se ha interpretado ante fracasos. Por lo tanto, es una herramienta más que tendremos en un futuro cuando pase la fase experimental, haya estudios de fase 3. Felzartamab para mí es la droga que posiblemente va a revolucionar el tratamiento de esta enfermedad. Fue desarrollado inicialmente para mieloma múltiple, está licenciado por HiBio, que es la empresa que la puso en el mercado, y hoy la toma Biogen, que es la empresa que adquirió los derechos apenas hace 2 años. Representa un verdadero cambio de paradigma para el tratamiento porque ya actúa sobre la célula plasmática CD38, responsable de la producción de autoanticuerpos. Hoy los anti-CD38 los tenemos en 2 enfermedades muy importantes. Una es nefropatía membranosa, ya se empezó a ver para casos más avanzados de IgA y otras enfermedades, como lupus también, así que va a ocupar un lugar muy importante, y también para el rechazo crónico humoral, en el cual es la causa número 1 de pérdida de los injertos.
Acá entonces, esta célula plasmática de larga vida que no expresa CD20, que está manifestada en este lindo gráfico, acá tenemos que tener un ataque directo anti-CD38 y eso lo logramos con daratumumab o felzartamab, que creo que, como les dije, va a ocupar un lugar en muchas enfermedades como lupus, IgA y membranosa, por supuesto. Entonces, los estudios que conocemos, el New Place, que se publicó recientemente en New England, esto permitió para todas las nefropatías membranosas, PLA2R naive, recidivada o refractaria a inmunosupresor, se administraron 9 infusiones de felzartamab, esa es la forma de administrarlo, en 9 veces en un primer ciclo, 16 miligramos por kilo intravenoso, y logró una reducción del PLA2R de más del 45% en la primera semana y una mayor respuesta 50% a los 6 meses. Demostró una mejoría de proteinuria y de albúmina con un perfil de seguridad muy aceptable y una prevención y una preservación de la inmunidad humoral. Por lo tanto, en el fase 2 completado y publicado en New England, se demostró que las 9 dosis, se probaron 2, 5 y 9 dosis en un solo ciclo, y el brazo de 9 dosis demostró mayor duración de respuesta, incluyó en aquellos títulos basales muy altos o tradicionalmente difíciles de tratar. Estos son lo que está recientemente publicado. Hubo 2 cohortes, una de nuevo diagnóstico y relapse como en violeta, donde ven que la UPCR, la proteinuria, bajó en un porcentaje muy importante, incrementó la albúmina en un porcentaje también en las 2 cohortes. La segunda cohorte eran sujetos refractarios a tratamiento inmunosupresor y una estabilización del GFR, una estabilización del filtrado glomerular a largo plazo. Por lo tanto, realmente fueron datos muy promisorios que facilitaron el ingreso a la fase 3 del estudio. En la respuesta inmunológica, hoy en el PLA2R, a la semana, a los 6 meses y a los 12 meses, como vemos en estos 3 gráficos, a la semana 44%, a los 6 meses 58% y 54% para los 12 meses. La respuesta inmunológica en las 2 cohortes, tanto la refractaria como las naif, realmente fue muy significativa y fue una gran esperanza. Como ven, la reducción del PLA y la estabilización hasta el final de tratamiento se logró por debajo de 150 de valor de PLA y al mes y al final de tratamiento, como pueden ver en este gráfico de la derecha. Por lo tanto, esta respuesta de la basal realmente fue muy importante. Hoy estamos corriendo el Prominent, que es el estudio fase 3 de Biogen, activado hace un año. Nosotros hace unos 2 meses que estamos en el estudio. Es felzartamab versus tacrolimus. Es randomizado, open level y multicéntrico global. Se van a juntar 180 pacientes. Es un riesgo moderado a alto, diagnóstico nuevo o recaída, ambos tratamientos con PLA2R positivo o PLA2R negativo. Por lo tanto, hace falta una biopsia de muy buena calidad. El endpoint primario va a haber remisión completa o parcial a la semana 104 y secundarios, impacto sobre PLA2R y tiempo hasta la remisión. Creemos que va a durar hasta el 2029, quizá menos. Está abierta la posibilidad de incorporar pacientes, así que los invito a todos los pacientes que tengan refractarios. Me toca ser el líder nacional de este estudio y somos el único centro que ya tiene pacientes randomizados hasta ahora con una buena tolerancia y buena respuesta hasta donde puedo hablar. Bueno, el monitoreo terapéutico es fundamental en esta, y esto es muy importante que tengan bien claro este concepto. ¿Cuál es la remisión completa? Menos de 0,3 de proteinuria, muy exigente, albúmina sérica normal y GFR estable, filtrado glomerular estable. Parcial, menos de 3,5, reducción de 50% del valor basal de PLA2R o reducción del valor de proteinuria, albúmina mejorada o normalizada y filtrado glomerular estable. La remisión inmunológica se habla de un PLA2R negativo, reducción del 50%. Fracaso terapéutico, esto es muy importante el concepto. Hay que esperar 6 a 9 meses para hablar de un tratamiento ineficaz o fracaso terapéutico.
Y si usaron rituximab, requiere al menos 2 ciclos completos antes de declarar el fracaso, porque la respuesta clínica, como bien vimos, se hace muchas veces en 2 etapas y hay que esperar. La recaída, hay un aumento de la proteinuria del 50% por encima de lo basal en un paciente que ha logrado o respuesta o remisión parcial o completa en ausencia de otra explicación. Por lo tanto, cuando hay anticuerpos anti-rituximab, tenemos el obitumumab, se habla de enfermedad refractaria, y tenemos el obitumumab como una opción, el bortezomib como inhibidores de proteasa con la inclusión dentro de la célula plasmática de larga vida, lo que produce gran impacto en los síndromes nefróticos severos, y sobre todo el felzartamab, que reduce más del 50% del PLA2R. Entonces, estas son las opciones cuando todo falla. Como sabemos, hay un concepto importante que es el desfasaje inmunológico clínico. Por un lado, se trata con rituximab, existe un desfasaje temporal muy importante entre respuesta inmunológica, caída de niveles de PLA2R que ocurren en semanas o meses, a remisión proteinúria que ocurre en 6 a 18 meses. Por lo tanto, esta curva hay que tenerla bien en cuenta porque esta actividad inmunológica es lo primero que se da cuando podemos medir el PLA2R. Y la enfermedad clínica, la proteinúrica, se da en una etapa un poco más tardía y hay un desfasaje. El protocolo de monitoreo, como ustedes saben, es con PLA2R mensual en los primeros 6 meses, luego cada 3 meses dentro de las posibilidades, porque lógicamente sigue siendo caro para nuestro medio, pero hoy contamos con eso. Proteinuria de 24 horas, por supuesto, es lo que tenemos que controlar. El nivel sérico de albúmina, cuando podemos, la relación CD19-CD20, como hacemos en el protocolo, donde medimos la reconstitución de la célula B para saber si hay un efecto bien inhibitorio. El perfil lipídico, como ya sabemos que son importantes y a veces difícil de tratar. El hemograma completo para tener en cuenta los efectos adversos de los medicamentos, leucopenia, neutropenia, y a veces llegar a suspender los medicamentos como la ciclosporina clásica, y el control de la función renal y la tensión arterial. No voy a hablar nada casi de esto, solamente un comentario, saber que en la membranosa recurrente o de novo post-trasplante hay una recurrencia en donde tiene una incidencia del 40% de los pacientes trasplantados, sobre todo en PLA2R positivo. El título de PLA2R pre-trasplante es el mayor predictor y se recomienda alcanzar la remisión serológica antes del trasplante. El uso de rituximab perioperatorio puede reducir el riesgo. Y hoy tenemos un nuevo concepto en donde en la unidad de patología junto a Emilia Chiple estamos trabajando mucho en esto de lo que es la la membranosa de novo post-trasplante. Acá sugiere cierto efecto de la aloinmunidad como evento independiente. Se cree que puede haber expresión de algunos antígenos, pero todavía esto es totalmente experimental y en contextos de autoinmunidad. Hoy la presencia de anticuerpos anti-DCA también puede estar vinculada con algo de nuevo, y se la dejo picando como para que al que le interese lo busque. ¿Qué tenemos como perspectiva futura? Y ya voy terminando. Tenemos el complemento. Hoy la activación del complemento en algunos pacientes termina siendo algo muy importante, y el iptacopan, que recientemente aprobado por FDA para la nefropatía por IgA, con activación de complemento y con gran componente inflamatorio en el MEST, puede ser una alternativa. El eculizumab no funcionó para esta enfermedad en estudios previos, y van a disminuir el complejo de ataque de membrana de forma significativa. Y hay otros ya en la fase así más Artemis 2, como si fuéramos a la Luna, el CAR-T o el CAR-NK, en donde ya pasa a ser una terapia mucho más dirigida, o nanopartículas como el celastrol, que solamente son anecdóticas para nosotros. Como final podemos hablar lo siguiente. Como conclusiones podemos decir, hay un nuevo paradigma. Es una enfermedad autoinmune antígeno específica. La clasificación moderna se basa en antígeno causal, PLA2R en primera medida, NEL1, trombomodulina, trombopontina,
si contamos con esa posibilidad, son fundamentales para seguir avanzando en otros antígenos y abandonar la división primaria-secundaria. Ojalá que lo podamos hacer y al menos intentemos. El abordaje inicial resulta obligatorio estratificar el riesgo clínico según CADIGO, asegurar el tratamiento antiproteinúrico de soporte en todos los pacientes y actualmente el rituximab sigue siendo de primera línea para estos pacientes, riesgo moderado alto, donde casi siempre los encontramos. Tener en cuenta y recordar este desfasaje clínico inmunológico de la respuesta inmunológica y la respuesta clínica proteinúrica para no diagnosticar falsos fracasos. Y el futuro terapéutico está en el felzartamab, un anti-CD38 directo contra célula plasmática, o en nefropatías refractarias como el ubitusumab, que es totalmente humanizado y promete ser definitivamente el manejo de la enfermedad. Agradezco a todo mi equipo, realmente siempre es una alegría muy grande poder compartir con todos los miembros de la Sociedad de Nefro, en donde he pasado muchos años ahí. Agradecerle especialmente a nuestra patóloga, que hemos formado recientemente en nuestra unidad de patología renal junto a Emilia, que los invitamos a, si los podemos ayudar, bienvenidos. Gracias, Emilia, por ayudarme y muchísimas gracias a todos. Bueno, Doc, buenísima la charla, la verdad que muy completa, eh, un poco lejana de nuestra realidad todavía en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, hay que ir hacia ahí. Creo que hoy tenemos un gran problema con la autorización, al menos lo que está ocurriendo con el mismo rituximab, por lo menos a PAMI no lo está reconociendo, dice que es off-label, por ejemplo, tenemos ese tipo de problemas. Yo uso mucho Ponticelli, la verdad que no me queda otra con el riesgo que implica someterlo eso a los pacientes, pero bueno, uno no le queda otra que presentar la evidencia, hacer 200 papeles e intentar conseguirlo. Y por eso creo que los ensayos clínicos hoy se abren como la puerta para acceder a los tratamientos, ¿no? Yo le Creo voy que a hacer una... Sí, dígame. Bueno, solo un comentario. Creo que toca un tema fundamental, Mati, de la realidad, porque obviamente todos vivimos en Córdoba y todos tenemos los mismos problemas. No es que yo esté en otro nivel y pueda hacer cosas diferentes que ustedes. Tenemos el mismo problema para autorizar. Usamos mucho Ponticelli cuando podemos. Lo intentamos siempre. Hoy sí estamos tratando de hacer mucho hincapié con esfuerzo de los pacientes o no para la medición del PLA2R, porque lógicamente es muy importante. Seguimos mejorando el estándar de la biopsia, creo que en eso estamos trabajando con Emilia desde la unidad de patología para poder hoy contar con otra técnica si no podemos hacer PLA2R, al menos lo hacemos por inmunohistoquímica, entonces eso va rompiendo barreras y por otro lado tratar de manejarnos con CADIGO, por lo menos en el manejo general, pero lo que vos decís es la pura realidad. ¿Le agrega algún gasto, Doc, a la biopsia estándar agregarle la inmunohistoquímica del Sí, PLA2R? sí, le agrega un poco siempre hay un gasto porque la verdad que es sumamente caro el Plaus R, pero hemos logrado poder tenerlo. Hemos puesto la técnica a punto con la gente de Fundación y Emilia que ha trabajado muchísimo en ese tema. Bueno, está Emilia, así que puede hacer algún comentario. Pero bueno, desde ya queremos que eso sea lo más accesible para la gente. Así que también se puede hacer sobre el taco que tengan en alguna biopsia vieja para confirmar primaria, secundaria, porque se hace con la parafina, con el taco en parafina, al ser una inmunistoquímica. Pero bueno, obviamente que vamos a tratar de tener el mejor precio que se pueda, pero a nosotros ya conseguirlo fue todo un desafío. Ah, y además tener en cuenta, ¿no? También que tenerlo por ahí te previene de tener que hacer todo un screening que por ahí te sale mucho más caro que hacer el PLA2R enterido. O sea que por ahí hay muchas cosas que se ahorrarían si se usara el raciocinio ese, ¿no?
Tal cual. Lo que vos Sí, decís es muy importante. Emi. sí. En relación al plado de herrán tejido, la otra ventaja es la rapidez, porque, digamos, una vez que tenemos el taco, se procesa y al otro día, máximo 2 días, ya el tejido está procesado y podemos tener el resultado del plado de herré en el tejido en 48 horas. Con lo cual, eso creo que también en cuestión de accesibilidad y poder Toma afinar el decisión. diagnóstico y la toma de decisiones es sumamente importante. ¿Y ustedes en qué caso lo están haciendo? ¿Hay que pedirlo? Digamos, si uno tiene una membranosa, ¿lo hacen de cajón o hay que autorizarlo previamente? ¿Cómo lo están manejando este tema? Eso depende puntualmente de cada obra social y demás. Es en realidad un trámite de autorización de inmunohistoquímica. Pero bueno, recién lo acabamos de poner a punto, así que estamos buscando nuestros casos como para avanzar, digamos, a hacer el screening sobre nuestros pacientes, pero ya por suerte está puesto a punto. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo hago una sola pregunta y después hablo para la audiencia para que puedan hacer lo que quieran. Yo le quería preguntar, Doc, en cuanto a la remisión parcial y completa, o sea, los pacientes con membranosa que tienen una remisión parcial, por supuesto que les va mucho mejor que los que no tienen remisión, eh, pero ¿cuánto habría que esforzarse por lograr la remisión completa teniendo en cuenta el riesgo-beneficio de la inmunosupresión, ¿no? ¿Hasta cuándo inmunosuprimir? ¿Hasta cuándo cambiar el esquema? ¿Hay alguna evidencia o algo para responder esa pregunta hoy? Bueno, muy buena pregunta, Mati. La verdad que no tengo evidencia para responder. Creo que la pregunta del millón. Hoy entrar en remisión, la remisión parcial es algo tranquilizador de conciencia. ¿Mm? Es decir, uno puede, vos sabés que ya no tenés el mismo paciente que antes, pero sostener eso en el tiempo no es fácil, porque muchas veces terminás, no lo podés sostener, por ejemplo, con rituximab, si lo autorizaste y lograste la remisión parcial, muchas veces lo terminás pasando a anticalcineurínicos porque es lo más fácil de autorizar. Y eso sí, muchas veces lo conseguimos. Entonces, y por otro lado, eso entra en otro mecanismo y termina recidivando. O sea, puede que, para mi punto de vista, enlentece la evolución, pero eso no es a expensas solamente de que puede empeorar la función renal. O sea, es una situación. Esto es una impresión totalmente personal. Enlentece la situación y lo hace de alguna forma de una progresión más lenta, sosteniendo mucho la renoprotección, porque muchas veces llegamos a dosis muy altas de anticalcineurínico, perdón, de dosis altas de IECARA 2, ponemos la DAPA, que también sostenerla en el tiempo muchas veces es expensa de que el paciente la compre, porque tampoco la autorizan para situaciones no diabéticas. Por lo tanto, hoy nos cuesta un montón sostener la remisión parcial. Y la remisión parcial muchas veces, y también vos podés verlo de la mitad del vaso vacío, en donde realmente podemos perder tiempo y no ofrecerle otras terapias. Mi punto de vista es que si vos tenés un paciente que logró la remisión parcial, eh, que puede sostenerse un par de años en el tiempo, quizá ese paciente no perderlo de vista y tratar de ver si se puede lograr un estudio clínico sin que eso sea refractario. Pero hoy los estudios clínicos permiten avanzar y darle una esperanza más a los pacientes para lograrlo porque por lo menos le asegura si va al comparador, por lo menos el comparador lo va a recibir sí o sí y nadie le va a cuestionar y va a tener la chance que si le toca la droga de estudio, tener la posibilidad de entrar a una remisión completa. Gracias, Doc. Creo que ahí los anticuerpos, si son positivos, es clave, ¿no? Porque poder medir si inmunológicamente respondió o no, ya cambia si necesita aumentar nefroprotección o si necesita tratamiento inmunosupresor. Creo que ahí está la Totalmente, clave. totalmente. El monitoreo, por eso hice mucho hincapié en el monitoreo terapéutico, porque hoy la respuesta inmunológica es clave. También es difícil pedir muchos plados R, ¿no es cierto? Sí. Porque hay que bancárselo, ¿no es cierto? Pero
De todas formas, uno debería apuntar a eso porque no vamos a estar rebiopsiando a cada rato, pero si uno tiene un buen diagnóstico y en eso, obviamente, para nosotros el gol estándar sigue siendo la biopsia porque tenemos un panorama de descarte de otras enfermedades muy importantes, pero el PLA2R nos sirve para un monitoreo y seguimiento que es fundamental hoy. Muchas gracias, Doc. Bueno, abro el que quiera hacer una pregunta al doctor Maldonado, que abra el micrófono, se presente y haga la pregunta. Parece que quedó claro. Bueno, Nadie, bueno, le hago una entonces, más yo, Doc, entonces yo tengo un millón de Dale, acá. dale, dale, Yo, dale. otra pregunta que me hago siempre en esta patología o que a mí me cuesta es el tema de los corticoides, como creo que casi todas las glomerulopatías, ¿no? El esquema de Ponticelli me parece sumamente agresivo en cuanto al uso de corticoides, y teniendo en cuenta que un porcentaje alto de pacientes son pacientes añosos, esa dosis de corticoides suele producir muchísimos efectos adversos. ¿Qué dosis de corticoides ustedes usan el esquema clásico de Ponticelli con esa dosis tan elevada de corticoides? Para nada, para nada. Bueno, todos los que me conocen, a lo mejor hago un esquema muy Maldonado, ¿me entendés? Muy de años de usar corticoides en estas enfermedades. Es decir, hoy ya todas las enfermedades glomerulares tienen menos de 0,5 por kilo de peso. Yo creo que es mucho más útil el esquema inicial de metilprednisolona como un shot así muy importante en el pulso y luego poder bajarlo entre 0,5 y 0,3 por kilo, sobre todo para evitar los eventos adversos. ¿Mm? Hoy los eventos adversos de los esteroides es inaceptable. O sea, yo creo que hay que virar a otras terapias y yo trato de evitar Ponticelli salvo que sea de muy alto riesgo o muchas veces nos derivan pacientes ya muy avanzados de síndromes nefróticos masivos que no tenemos otra. Pero tratamos de que al menos el esteroide esté en una situación. Al inicio sí podemos usar un poco más, pero luego hacer una retirada importante y respetar mucho los eventos adversos que uno vaya viendo. Ya es mucho, eso es medicina basada en la experiencia y creo que mientras más experiencia uno tiene, como vos decís, es tratar de reducir la dosis. Hoy yo avanzaría con 0,5 y luego bajar a 0,3, menos de eso por ahí tampoco tiene mucho sentido, y después plantearnos otros esquemas. ¿M? Porque la verdad que sostener eso a largo plazo es muy difícil y es expensa de mucho daño, muchas veces en pacientes jóvenes o muy añosos, como vos decís. Un viejo que muchas veces ya viene con una densidad mineral ósea muy disminuida, muy frágil. El esteroide muchas veces termina produciéndole otras complicaciones que nos van a alterar la sobrevida y los eventos adversos que van a ir viviendo. Sin duda. Gaby, ¿vas a hacer una pregunta? estaba pensando en realidad en relación a la inmunohistoquímica, solamente entonces sería para PLA2R, pero en principio los otros marcadores que se describen para enfermedad maligna, por ejemplo, teniendo en cuenta que también de las causas secundarias es la más frecuente. Sí, Entiendo que de eso no se dispone en nuestro medio para esos es muy marcadores, como dijo el NEL o la Mira, trombomodulina. es muy interesante lo que planteas, Gaby, porque hoy, si nosotros tuviéramos esa posibilidad, como comentaba Emilia, hoy teniendo el taco de la biopsia, podemos avanzar rápidamente y por ahí si uno pudiera medir NEL1 y trombomodulina, Mm. que son los dos antígenos que en frecuencia son los más importantes, también podríamos descartar una entidad que vos cuando hablas de malignidad hablas de un montón de cosas. Entonces uno en el workout que uno tiene que hacer para descartar, para ese descarte, ese rule out de una enfermedad importante maligna, hay que hacer un montón de estudios y uno puede estar meses en ese camino.
de tomografías, de marcadores, que tampoco son demasiado importantes a la hora de quedarse tranquilos si no hay malignidad. En estos el enfoque antígeno de precisión, justamente lo que lleva es eso, a facilitar el descarte, lo mismo que para algunas enfermedades autoinmunes de inicio. Entonces, yo creo que hoy el costo de eso es bastante importante, pero yo creo que vamos a ir camino a eso. Por lo menos desde la unidad de patología que venimos formando con Emilia ya hace casi 4 años, estamos tratando de incorporar estas cosas. Plados R en Argentina, hay muy pocos centros en toda la Argentina que pueden ofrecerlo. ¿M? Por lo tanto, es una ventaja que al menos en Córdoba tengamos la posibilidad porque empezamos a trabajar con otro enfoque terapéutico, más personalizado. Hoy, confirmar el PLADO-R ya es muy importante. Si tiene PLADO-R negativo, y bueno, vos sabés que ahí ya entras en otra, te queda al menos el descarte de otras enfermedades y pondrás, por la negativa, pondrás más énfasis en ver No. eso. Y en un futuro creo que NEL1 y trombomodulina son los que siguen. En la actualidad, digamos, en Argentina no, pero están en fase experimental todavía nada más, o en uso clínico en otros No. lugares del mundo está. Bueno, me das la pauta, me das el pie para avanzar para invitarlos primero al simposio de medicina de precisión. Tengo que pasar el chivo porque la sociedad también estamos en esto. 28 y 29 tenemos el simposio de medicina de precisión. No se pierdan la charla de Laura Provenzano. Laura va a hablar específicamente de este tema para membranosa, IgA, focal y segmentaria y lupus, para saber cuáles son los nuevos biomarcadores que nos permiten avanzar en este tramo. Hoy, por ejemplo, te hablo de Cleveland Clinic, que está a la altura de Mayo Clinic. Hoy ellos tienen todo el set de antígenos para medirlo solamente con un Mm, formulario. Hacen tic, tic, un tic, 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 sueño. y lo hacen de esa forma. Apenas entra un paciente con síndrome nefrótico. Entonces, van a la biopsia, luego descartan otros problemas, pero ya pueden medirlo perfectamente. Eso estuvimos hablando con Laura en su preparación de la charla que va a dar, y va a hablar justamente de los nuevos paradigmas en las glomerulopatías, que por otro lado era ahora. Porque si uno compara el avance con Banff y todo lo que es la patología de trasplante, a lo cual me dedico a investigar hace muchos años, Banff avanzó enormemente en un montón de marcadores y la glomerulopatía necesitaba esto, o sea, y vamos a descubrir muchas cosas más. ¿M? Entonces, creo que el avance de la membranosa va a impactar en muchas de las enfermedades con estos biomarcadores. Es interesantísimo realmente. Vamos a ver el 28 y 29 de mayo. No se lo pierdan por el mismo canal. Así que bueno, Sociedad de Nefro y bueno, todo lo que es el Sister Transplant Program que venimos ya en el último año, nos hemos puesto como ese objetivo de calidad. Bueno, estamos trabajando con Pehuen y toda la comisión, Mati, Mauro, y bueno, tratando de conseguir terminar de cerrar los speakers. Va a ser algo muy, muy innovador, mucha genética, mucha inteligencia artificial, biomarcadores. Creo que tenemos que empezar a pensar la nefrología desde otro paradigma. Bueno, Doc, un placer, siempre. Muchas gracias por Bueno, no, gracias a acompañarnos. ustedes. La verdad, gracias por invitarme y tenerme siempre en cuenta. Para mí fue un gusto y siempre un placer para mí estar con ustedes. Dejamos descansar y nos Muchísimas vemos gracias, pronto. Doc, ¿eh? Muchísimas gracias por Gracias, la Doc. charla, Gracias. muy buena. Lo despedimos, lo dejamos descansar Bueno, y gracias a gracias a todos por todos. conectarse. No, gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau. Adiós.